Bienvenidos al Rincón del Mundo. Siempre me he preguntado cómo son las fronteras que hay alrededor de este mundo, porque las hay de todo tipo, como vamos a ver hoy. Algunas están mejor delimitadas, otras están un poco más difusas. Algunas están separadas por barreras naturales como montañas o ríos, otras son por cuestiones políticas y otras tienen otras razones un poco más extrañas. Algunas son largas, muy largas, otras están muy vigiladas y otras simplemente son un caos. Es más, hay algunas fronteras que no dividen solo países, sino que también dividen casas o restaurantes. ¿Os imagináis comer en un restaurante que esté dividido mitad y mitad? Una mitad en un país y otro en otra. Esto parece que va más allá de hacerse la típica foto, venga, un pie en cada país. En definitiva, hay muchas razones para que los límites del planeta Tierra sean un poco peculiares. Así que quédate en este vídeo para descubrir algunos de ellos y vamos con fronteras raras de este mundo. La primera frontera extraña que nos encontramos es la que une mi país, el Reino de España, con la República Portuguesa. Es decir, España y Portugal. Es curioso, pero se trata de la única tirolina en el mundo que une dos países, midiendo alrededor de 720 metros. Esta tirolina, que por cierto es la más larga de España, une las localidades de Sanlúcar de Guadiana y Alcoutín. El viaje a lo largo de esta tirolina transcurre a una altura media de unos 25 metros, un poquito alto para mi gusto, y a una velocidad de unos 80-90 km por hora. No está nada mal, para quien le guste, perfecto. Además, es muy interesante porque esta atracción turística incluye en el precio el viaje en la tirolina y el viaje de vuelta en ferry. La verdad es que tiene que ser bastante chulo montarte en una tirolina en un país y acabar en otro. Desde luego, rápido es, pero no es apto para la gente con vértigo. Ahora os estaréis preguntando, ¿por qué el Everest? ¿El Monte Everest está en Nepal? Bueno, no es tan cierto, y no siempre fue así. De hecho, la montaña más alta del mundo está dividida entre dos países, formando así la frontera natural entre China y Nepal, y por consiguiente, la frontera más alta del mundo. Sin embargo, la creación de este límite generó cierta controversia. En el año 1961 se firmó el Tratado Fronterizo de Pekín, y China quería quedarse con el Monte Everest entero. La razón: sí existía un nombre en chino para el Everest, y no un nombre en nepalí. Sin embargo, Nepal respondió con un apelativo, alegando que ya fue acuñado en 1938, y lo pudieron demostrar. Entonces, cuando ocurrió esto, se llegó a un consenso y se trazó la frontera en la cima, dejando la cara norte para China y la cara sur para Nepal. ¿Qué es lo que ocurre con esto? La mayoría de los accesos al Monte Everest se han hecho por la cara sur, por la parte de Nepal. De ahí a que se considere nepalí al Monte Everest, porque la parte china es un poco más difícil, más peligrosa, no tanto se han atrevido a hacerlo desde ahí. Seguimos con la zona desmilitarizada de Corea, que separa las dos Coreas, desde 1953. Se trata de la frontera más vigilada del mundo, y es una zona supuestamente pacífica, ya que la actividad militar está prohibida. Pero hay 2 millones de soldados que patrullan a ambos lados, entonces vamos a abrir unas comillas enormes. La zona norte está operada por Corea del Norte, y la zona sur está operada por Estados Unidos, teniendo ahí unos 28.000 soldados. La línea divisoria mide unos 240 kilómetros de largo y unos 4 kilómetros de ancho. Y, como dato curioso, una gran cantidad de flora y fauna puede crecer ahí, ya que apenas viven gente ahí. Precisamente ha sido el despoblamiento humano lo que ha permitido que esta flora y fauna pueda tener un crecimiento óptimo. Es triste, pero lo cierto es que, en otras palabras, como no vive nadie por aquí,
los animales pueden campar a sus anchas, y es bastante bueno para ello. De hecho, los civiles no viven aquí porque es una zona bastante complicada. Por último, vamos a conocer las curiosidades de la frontera más larga del mundo, que no es otra que la que separa Estados Unidos de Canadá. El origen de esta frontera se remonta al Tratado de París del 3 de septiembre de 1783 entre Gran Bretaña y las 13 colonias. Esta frontera se conoce también como la frontera internacional y mide, ojo, 8.891 kilómetros de largo. 5.061 kilómetros pertenecen a límites terrestres y 3.830 a límites acuáticos. Si nos paramos a pensar es una brutalidad porque supera con creces a las fronteras que dividen Rusia y Kazajistán o Argentina y Chile. Al tener una longitud y una extensión tan considerable, podemos encontrar ríos, montañas, lagos y todo tipo de accidentes geográficos a lo largo de la misma. A pesar de todo esto, existe una línea recta imaginaria que atraviesa toda la frontera a lo largo del paralelo 49. Además, existe una curiosidad que me gustaría destacar. Lo que se conoce como la Vista es una banda deforestada que separa los dos países con el fin de que haya una separación perfectamente visible desde el aire. Entonces tiene unos 6 metros de ancho. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco muchísimo. Y además, si te ha gustado mucho, tengo preparada una segunda parte que voy a subir si llegamos a los 100 me gusta. Me imagino que ahora conoces algunas zonas más de este mundo, así que cuéntame, ¿qué lugares te han sorprendido más? ¿Conocías ya alguno? Y aún más, ¿has estado en alguno de ellos? ¿Has visitado alguno? ¿Has tenido la oportunidad? Creo que va a ser bastante interesante leer vuestros comentarios, vuestras experiencias, vuestras opiniones, así que las espero, contádmelo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, tengo material muy interesante preparado que está de camino, así que creo que también os va a agradar bastante. Nos vemos muy pronto y un abrazo.